En el día de hoy, el Club de Literatura Colorín Colorado de la Biblioteca Pública Municipal Luis Felipe Cortés trae a ustedes una colección de literatura infantil. Esperamos lo disfruten. Cuento infantil Caperucita Roja. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su abuela y a su madre. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día, la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con unas tortas y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente en el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita, a llevarle esta cesta con unas tortas y mantequillas. Yo también quería ir a verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por el camino de aquí, que yo iré por este otro. Vale, el lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuela, de modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta, aunque lo que no sabía era que el cazador lo había visto llegar. ¿Quién es? Contestó la abuela. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un solo bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores, y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es? Contestó el lobo, tratando de afianzar su voz. Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró diferente a la abuela, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero, abuelita, ¿qué dientes más grandes que tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador que lo había visto en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de un lobo, Dios sabía qué podría haber pasado, de modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo en la panza hinchada, se imaginó lo que ocurría, y así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y a su abuela. Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador, de modo que le llenó la tripa de piedras y se lo volvió a cocer. Cuando el lobo despertó de su siesta tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas! Cayó dentro de él y se ahogó. Caperucita volvió a ver a su madre y a su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que le dijera su mamá. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cuento Don Juan Bolondrón. Has de saber para contar y entender para saber que este era un pobre zapatero llamado Don Juan Bolondrón. Un día que estaba sentado en su banco tomando un plato de leche, como cayesen algunas moscas de leche en el banco, se agruparon muchas moscas y él les pegó una palmada y mató a 7. Entonces se puso a gritar, muy valiente y en adelante me ha de llamar Don Juan Bolondrón, mata a 7 de un trompón. Había en los alrededores de la ciudad un bosque, y dentro del bosque un jabalí, que hacía mucho mal a los habitantes, pues ya se había comido gran número de ellos. El rey había enviado mucha gente para cazarlo, pero siempre los hombres huían de miedo, y a otros se los comía, pues era sumamente bravo. Un día llegó oídos del rey que había en su ciudad un hombre que se llamaba Don Juan Bolondrón, mata 7 de un trompón. Oh, dijo, ese debe ser muy guapo.
Mándelo venir a mi presencia para conocerlo. En efecto lo trajeron y cuando lo vio el rey dijo, Hombre, tienes un nombre muy valiente. ¿Es verdad que matas a 7 de un trompón? Sí, vuestra sacra real majestad. Pues bien le dijo el rey, tengo una hija muy bonita y te la doy por esposa. Si me matas el jabalí que tantos estragos hace en la ciudad, ¿te atreves? Sí, vuestra sacra real majestad. Enhorabuena, pero si no lo matas, te mandaré cortar la cabeza. Mañana irás y elegirás en mi sala de armas las que mejor te agraden. Al día siguiente, don Juan Bolondrón se preparó muy bien y con las mejores armas que pudo escoger. Y tiritando de miedo, se fue donde la fiera. Esta, más veloz que nunca, pues hacía 3 días que no había podido cazar hombre alguno. Don Juan se puso a reflexionar qué haría. ¿De qué modo podría matar a aquel animal? Pues más probable que era que lo matara a él, o si escapaba del rey no escaparía. Además, nunca había tomado en sus manos más armas que las herramientas de su zapatería. Pronto llegó a un bosque que había fuera de la ciudad, y tan luego como si la fiera que tenía su guardia allí tomó el olor de gente. Salió del bosque con los ojos que vertían sangre y las cerdas erizadas, furiosa del hambre y rabia. Cuando don Juan Bolondrón la vio venir, se echó a correr en la dirección del palacio y tras de él el jabalí, que no vio más que a él, y ambos corrieron a cuál corre más. Don Juan consiguió llegar al palacio y mantenerse tras la puerta de la calle. La fiera entró en su seguimiento y pasó más allá a otro patio donde estaba la guardia. Los soldados, que habían oído el ruido, locos de terror, tuvieron preparados sus mosquetes y todos a la vez descargaron. El jabalí cayó muerto como una piedra. Don Juan Bolondrón se había asomado para ver lo que pasaba y oyeron los gritos de los soldados. Corrió en su escondite con la espada en la mano y se puso a retar a los guardias por haberle quitado la presa. Y después fue derecho al rey, que había salido también para ver qué bulla era aquella que había en el palacio. ¿Qué es esto, don Juan? Dijo el rey. ¿Qué ha de ser vuestra sacra real, majestad? Pues no solamente he querido matar al jabalí, sino que lo traje vivo para mostrárselo, y esos soldados del demonio me lo han muerto cobardemente. Eres muy valiente, don Juan, y bien mereces por esposa a mi princesa, mi hija. Enseguida fue alojado en el palacio, con mucha pompa, y a los pocos días celebraron las bodas. Como ya le había pasado el susto de la fiera y todo quedó muy tranquilo y feliz, no pudo dejar de pensar en las miserias de su vida pasada y hacer comparación con su dicha presente. Y en consecuencia de esto, una noche soñó con su zapatería, y como tenía la costumbre de hablar soñando, gritó a su mujer, Hijita, pásame las hormas, necesito el sacabrocas, dame la lesna. La princesa, a quien despertó con sus gritos, se puso muy pesarosa, pensando que tal vez su padre la había casado con un zapatero. Así sucedió que al otro día muy temprano se fue a donde él y le dijo, Señor padre, tal vez me has casado con un zapatero, pues anoche en sus sueños me pidió las hormas, la lesna y el sacabrocas. Y ahora te ruego que lo averigües. Mandó pues el rey llamar a su presencia a don Juan Bolondrón, mata 7 de un trompón y le dijo, Hombre, ¿eres por ventura zapatero? ¿Y habrás tenido el atrevimiento de casarte con mi hija? Señor, dijo don Juan, la señora princesa, como estaba dormida, por lo pronto no comprendió bien lo que yo decía. Soñaba que me estaba burlando de la fiera, que traje cautiva donde vuestra majestad. Le decía que tenía la cara de horma, los colmillos de lesna y las quijadas de sacabrocas. Y esto es todo. Lo que son las mujeres, dijo el rey. ¿No ves, hija, cuán
por cuán poco te transformas el juicio. Dos tranquilos, y no vengáis con quejas uno del otro, pues así sucedió. Vivieron felices muchos años, tuvieron muchos hijos, y se acabó el cuento. El espejo hechizado del rey Filiberto. Hace mucho, mucho tiempo vivía en un lejano reino el rey más presumido que jamás haya existido. Se llamaba Filiberto y lo que más le gustaba era mirarse en el espejo que llevaba consigo a todas partes. Incluso cuando montaba a caballo, colgaba el espejo en el cuello del animal. ¡Qué guapo soy! No me cansaré nunca de mirarme, decía Filiberto, un día que había salido a pasear a lo mozos con su caballo. De repente, una anciana mendiga se cruzó en su camino. Por caridad, caballero, ¿no me daráis el espejo que cuelga del cuello vuestro caballo? En el pueblo lo podría cambiar por algo de pan. Al escuchar la propuesta de la anciana, a Filiberto un poco más y le da un soponcio. ¿Pero qué dices, insensata? ¿Regalarte el espejo? ¿Es que acaso has perdido el juicio? Apártate de mi camino. Pero la anciana no se movió. En lugar de eso, se quitó la capucha que le tapaba la cara y entre chispas y resplandores mágicos descubrió su verdadera identidad. Era bestísima, la bruja más arisca. Rey engreído, gritó, te equivocaste al insultar a una bruja. Y murmurando para Filiberto, no pidieron escucharla, recitó el siguiente conjuro. Barrabín, Barrabel, el espejo será cruel, y no verás ya tu rostro, sino tu alma negra en él. Y dicho eso, la envolvió en una gran nube de color violeta y desapareció. No me da ningún miedo tus conjuros, gritó Filiberto, fingiendo identificar. Pero de reojo espió un reflejo en el espejo para tranquilizarse. ¡Ah! Aulló apenas se vio. ¡Estoy horrible! Efectivamente, la magia que le devolvía el espejo no era la del joven apuesto que siempre veía, sino la de un ser monstruoso de piel verde y lleno de verrugas. ¡No puede ser! Gritaba mientras arreglaba golpeando el castillo. Prezaba sin pánico. Nada más llegar Filiberto angustiado, se encerró en su habitación y no quiso salir ni para comer, ni para menerear, ni para cenar. Pasaron los días y el hechizo, lejos de mejorar, empeoraba. Todas las mañanas, Filiberto se miraba con miedo en el espejo y todas las mañanas descubría la imagen de un monstruo cada vez más monstruoso. Empezó entonces a asustarse de las reuniones con sus ministerios y de sentido por cumplir los asuntos de su pueblo. Sus súbditos cada vez estaban más descontentos con él. Nuestro rey es un holgazán, se decían los unos a los otros. No sirve para nada, ni siquiera sale de su habitación. Estaban tan indignados que un buen día fueron todos juntos al castillo y echaron al rey sin contemplaciones. No queremos un perezoso, le gritaban mientras el pobre Filiberto se alejaba del palacio. Tan deprisa tuvo que huir que solo pudo llevar el espejo hechizado. ¿Qué voy a hacer ahora?, se lamentaba mientras vagaba perdido por el bosque. Nadie querrá a un rey sin reino. Y vengando por el bosque estaba cuando se topó de nuevo con la bruja vistiza. Espero hayas aprendido a no ofender a las brujas, le dijo. Toma, para que veas que no soy tan mala. Te cambio el espejo por este medrugo pan. Y como Filiberto llevaba días sin comer, aceptó la ofrenda que la bruja le dio. Pero a reengañarte, por supuesto, pues aún en la desdicha se acordaba de los buenos ratos que había pasado mirándose en el espejo. Una vez la bruja desapareció envuelta en una nube violeta, Filiberto se dirigió a la orilla del arroyo, cercano con el madrugón de pan en su mano. Allí se tropezó con un mendigo.
aún más pobre que él. ¡Ay, qué hambre tengo yo! Ya ni recuerdo la última vez que usé los dientes, se quejaba el mendigo. El rey, que algo si no había aprendido de su desgracia, se apiadó del desventado y con amabilidad le dio el pan. Toma, le dijo, no es mucho, podemos compartirlo. Al pobre mendigo se le ilusionó la cara y con una sonrisa respondió, gracias amigo, te prometo que cada pedazo de pan que consiga también lo compartiré contigo. Y así fue. Por primera vez en mucho tiempo, el rey se sintió feliz y mirar el reflejo en su rostro, arrolló en el arroyo y un poco menos monstruoso en el día anterior. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ricitos de oro. Érase una vez una familia de osos, mamá osa, papá oso y osito. Los tres osos vivían en una pequeña y hermosa casita en el corazón de un bosque. Papá oso era muy grande, mamá osa le seguía en el tamaño y el más pequeñín era osito. Un día, la familia de osos se sentó en la mesa para disfrutar juntos de la comida. Una rica sopa de humeada de los platos. Pero como todavía estaba demasiado caliente para tomarla, Papá Oso propuso, vamos a dar un paseo mientras la sopa se enfría. Los tres osos salieron de casa dispuestos a pasear por el bosque disfrutando del buen día. Apenas los osos cerraron la puerta de la casa y se alejaron por el bosque, apareció por allí una bonita niña, con una preciosa melena de rizos dorados como el oro, justamente por su cabello, que parecía brillar bajo el sol. Todos le decían ricitos de oro. La pequeña era muy pero muy traviesa y se había escapado de su casa para ir a pasear sola por el bosque. Apenas vio la casita, corrió hacia una de las ventanas y se asomó para aspirar hacia el interior. Al ver que no había nadie, se animó a abrir la puerta y entrar. Enseguida vio sobre la mesa los tres platos de sopa y como tenía tanta hambre, después de haber andado un buen rato por el bosque, quiso probarlas. Se acercó primero al plato más grande, el que pertenecía a Papá Oso, y probó un poco de la cuchara, pero enseguida gritó, ¡ay! Está demasiado caliente. Entonces probó la sopa de Mamá Osa y haciendo morquistetas exclamó, ¡ay! Demasiado fría. Solo le quedaba probar un plato, el de Osito. A esta sopa le encontró deliciosa, ni caliente ni fría, y la devoró a un instante. En la panza llena, a Ricitos de Oro le entraron ganas de descansar un rato. Cerca de la mesa habían tres sillas que parecían muy cómodas. La niña se sentó en la primera silla, que era la más grande, la de Papá Oso, pero enseguida se levantó exclamando, ¡ay! Es demasiado dura. Entonces probó la silla mediana, la de Mamá Osa, pero tampoco le gustó, demasiado blanda. Se sentó entonces en la silla más pequeñita, pero Ricitos de Oro era demasiado pesada para esa silla y ¡pan! La rompió en pedazos, lejos de apenarse por haber roto algo que no le pertenecía. La niña se enfadó y se fue hacia el dormitorio de la cosita, buscando una cama cómoda para descansar en sus anchas. En el dormitorio encontró tres camas. Primero probó acostarse en la cama grande, que era la de Papá Oso, pero dijo, demasiado alta. Entonces se acostó en la cama mediana de Mamá Osa, pero exclamó, demasiado baja. Por último, se acostó en la cama más pequeña, la de Osito, y a esta sí que la encontró muy cómoda, tanto que se quedó profundamente dormida. Al poco tiempo, los tres osos regresaron de su paseo dispuestos a disfrutar una rica sopa, pero al acercarse a la mesa, Mamá Oso exclamó con su gran vozarrón,
¿Quién ha probado mi sopa? Mamá Oso, mirando su plato con una voz suave, también dijo, ¿y quién ha tomado la mía? Y el pobre osito, con su dulce vocecita, exclamó, ¿y quién ha probado la mía? Y se la ha comido toda. Papá Oso estaba muy preocupado. Alguien había entrado en su casita. Empezó a mirar por todos los rincones y al ver su silla, dijo asombrado, con un gran vozarrón, ¿quién se ha sentado en mi silla? Mamá Osa se acercó y con su voz suave también dijo, ¿y quién se ha sentado en la mía? Osito corrió hasta su silla y con sus dulces vocecita exclamó, ¿y quién se ha sentado en la mía y se la ha destrozado? El pobre osito se puso a llorar. Toda la familia, con algo de temor, se dirigió hacia el dormitorio para controlar. Se pararon frente a la cama de Papá Oso y ese dijo con su gran vozarrón, ¿quién se ha acostado en mi cama? Mamá Osa vio su cama deshecha y su voz suave dijo, ¿y quién se ha acostado en la mía? Osito se acercó a su cama y con su dulce vocecita sorprendida dijo, ¿quién se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo en ella? En ese momento, Ricitos de Oro despertó. Al abrir los ojos, se topó con tres osos que la miraban desde los pies de la cama. Se llevó tal susto que de un salto se levantó y escapó corriendo por la ventana. Corrió sin parar para llegar hasta su casa, donde sus padres la esperaban preocupados y enfadados porque habían marchado sin permiso. Los tres osos no volvieron a ver a la niña nunca más y Ricitos de Oro ya nunca más volvió a pasear sola por el bosque. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cuento No quiero usar anteojos, de Carla María de Almeida y André Letría. Ayer resulté sabiendo una cosa. Voy a tener que usar anteojos. Fue lo que me dijo mi mamá. Yo siempre le creo, pero esta vez no quiero. No quiero nadita usar anteojos. Mi mamá me llevó a un médico que tenía un nombre largo, oftalmólogo. Me mandó sentar en una silla que subía y bajaba como un ascensor. Me puso unos anteojos muy caros y pesados, y ahí sí que no me gustó. Me sentí como una mosca gigante. Después me hizo decir el nombre de las letras, y yo las sabía todas, claro, todas menos las chiquiticas. ¿Cómo podía responder bien si no las podía ver? No me parece justo. Vas a tener que usar anteojos, dijo él al final. Me asusté. No quiero parecer una mosca. No te preocupes, se rió él cuando vio mi cara. No son unos anteojos iguales a los que usaste aquí. Ahora estoy esperando mis anteojos nuevos, imaginando cómo van a ser. Quiero unos anteojos especiales, diferentes a los de todo el mundo. Unos anteojos para jugar a la pelota con mis amigos, porque un día voy a ser el mejor arquero. Pero antes de ser el mejor arquero, quiero ser un terrible pirata. Incluso puedo ser el primer pirata con anteojos. Sería bueno tener anteojos para caminar en la lluvia. Y unos anteojos que me dejaran ver en la oscuridad, ahí donde los monstruos se esconden. A veces miro por la ventana de mi cuarto y no me gusta lo que veo. Con mis anteojos especiales puedo ver más árboles alrededor. Y también puedo tener el mar al pie de mi casa. Quiero unos anteojos para ver de lejos. Y quiero unos anteojos para ver todo grande, porque a veces me dicen que soy demasiado pequeño para entender ciertas cosas. Algunas veces me siento triste, otras me siento contento, otras no sé muy bien. Cuando necesito quedarme a solas con mis pensamientos, mis anteojos mágicos hacen de cuenta que estoy ahí. Y así ya puedo irme a mi lugar secreto, donde me siento mejor. Pienso que, bueno, sería tener unos anteojos que me hicieran invisible.
para todos esos días en que quiero mirar hacia adentro. Quiero unos anteojos para soñar despierto durante el día y otros para soñar en la noche cuando no quiero estar solo. Quiero que siempre hay dos o más maneras de ver las mismas cosas, sin que eso signifique verlas al revés. Pero a veces ver al revés también es divertido. Mis anteojos nuevos ya llegaron. No son nada parecidos a los que me había imaginado. Pero no están mal. ¿Sabes por qué? Porque con ellos puedo ver mejor todas las cosas de las que hablé. Y al verlas tan cerca, también me siento más cerca de ellas. ¿Cómo podría yo mirarte si mis anteojos no fueran especiales? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuento Vaya apetito que tiene el zorrito, de Claudia Rueda. Una mañana el zorrito se despertó con un hambre muy grande, más grande que su cueva y que las montañas y que toda la tierra. Así que decidió prepararse una tortilla tan grande como su hambre y salió a buscar unos huevos para prepararla. Encontró uno en un pantano, halló dos más dentro del lodo y otros tres más en un montecito. En la arena encontró uno más y sobre un árbol halló uno pequeñito. Dentro de un tronco encontró uno más y el más grande lo halló justo en el camino. Contó hasta 10 y regresó cantando y con la lengua afuera. Se alistó para preparar la deliciosa tortilla, grande como su hambre y toda para él solito. Pero de los 10 huevos que tenía, uno se reventó y solo quedaron 9 huevos y un patito para alimentar. De los 9 que quedaban, 3 más se reventaron y solo quedaron 6 huevos y un patito y 3 cocodrilos que alimentar. De los 6 que le quedaban, se reventaron otros 2, así que solo le quedaron 4 huevos y un patito, 3 cocodrilos y 2 flamencos que alimentar. De los 4 que quedaban, uno más se reventó y solo le quedaban 3 huevos y un patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos y una tortuga que alimentar. De los 3 que quedaron, otro más se reventó y el zorrito solo le quedaban 2 huevos y un patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos, una tortuga y un colibrí que alimentar. De los 2 huevos que quedaron, uno más se reventó y el zorrito solo se quedó con un huevo y un patito, 3 cocodrilos, 2 flamencos, una tortuga y un colibrí y un búho que alimentar. ¡Ay de mí!, dijo el zorrito. De los 10 huevos que tenía, solo me queda uno y 9 criaturas hambrientas que no paran de llorar. Pero un huevo alcanza para preparar una tortilla que, aunque pequeña, a todos nos va a encantar. Pues la comida es más sabrosa si se puede compartir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.